aplauso al que vive. Dele un aplauso al que reina. Gloria al Señor. Qué alegría estar en la casa del Señor, gozándonos aquí, amén. Días atrás estaba el aire que enfriaba demasiado y hoy veo a la gente con abanico soplándose. Fuego del Señor, amén. Pero gloria al Señor, todos estamos alegres en un mismo espíritu, gozándonos en la presencia del Señor, amén. Hay una canción muy hermosa que dice: entra en la presencia del Señor con actitud de corazón, alábale. Vamos a cantar esa canción. Yo sé que hemos alabado y todo, pero hay un ambiente de alabanza en medio de la congregación, amén. Usted cuando cante las canciones en la casa del Señor, preste atención a la letra, porque eso es una adoración que usted le está dando al Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Entra en la presencia del Señor. Estamos en la presencia del Señor. Vinimos a adorarle de corazón. A lo que vivimos en Juan 6, el versículo 66. Quiero que lo tenga ahí. Juan 6, 66. Quiero que lo tenga ahí, amado hermano. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La presencia del Señor está en esta casa hoy. Y nosotros somos de los que creemos que el Señor se mueve en medio de la alabanza. Hoy quiero empezar el mensaje de hoy, el cual he puesto como título: Contra viento y marea. Eso no es solo un refrán ni un dicho. Eso es algo que tiene que tener cada cristiano y aplicarlo en su vida. La tenacidad, que a pesar de los fracasos, a pesar de todo lo que puede venir en contra tuyo, sigue adelante. Siéntese un momentito, amor. Siéntese un momentito. Quiero hablar de algunos hombres, dos hombres seculares reconocidos. El primero es un inventor. El hombre nace en 1800 en Estados Unidos, en Norteamérica. Y este hombre nace en una época donde todavía había carretas. Y él en su mente se puso a analizar las ruedas de las carretas, que eran de metal, y se dañaban. Y él empezó a trabajar en la herrería. Así que él conocía bien, pero le iba mal en la herrería. Entonces este hombre se pone a analizar que estas ruedas se dañaban frecuentemente porque eran calles de tierra. Cada rato le traían llantas a reparar. Entonces él empieza a trabajar con lo que era el caucho.
y empieza a trabajar con el caucho. Y un día, por casualidad, empezó a hacer aleaciones entre el caucho con azufre. Y en una ocasión, un pedazo de caucho embarrado en azufre cae en un fuego que él estaba trabajando en la herrería. Usted sabe que en la herrería se trabaja con fuego, se utiliza mucha candela. Pero él se da cuenta que cuando él saca ese material, sale con una consistencia diferente. Y de ahí surge lo que se conoce como la vulcanización. Este hombre intentó antes hacer varios negocios, varios emprendimientos, y no funcionaron. Tuvo que dejar esa herrería, pero él se había puesto una meta entre ceja y ceja, hacer algo diferente. Y él dice: en algún momento yo recubriré esas llantas de metal con un caucho. Y ese hombre hasta el día de hoy, en Estados Unidos y en el mundo, se le conoce. Y él, el nombre de él era Charles Goodyear. Los que tienen carro y saben aquí, hoy en día todavía utilizamos las llantas Goodyear. Fueron años de fracasos hasta que él logró conseguir la vulcanización de las llantas, para que con el calor la llanta que se somete en la carretera no se derritiera el caucho, y con el frío no se quebrara. Él consiguió esa aleación perfecta, y hasta el día de hoy todavía usamos llantas Goodyear. Este hombre fue un inventor famoso, reconocido. No se desmoralizó. Muchos le decían: tú estás más loco que una cabra. Tú no ves que las llantas son de metal y ese caucho jamás podrá ser una aleación con ese metal, ese caucho. Pero él no se desmoralizó. Y en contra, entre contraviento y marea, lo que decían de él y lo tildaban de loco, hoy en día son una de las llantas más caras, son duraderas. Hoy en día las llantas de los carros pueden durar 1 año, 2 años, 5 años, dependiendo del uso que se le da. El otro hombre que te quiero hablar como ejemplo de perseverancia contra viento y marea fue un hombre que empezó a hacer emprendimientos, fracasó, quedó en bancarrota. Yo conozco muchos casos así. En 1831 corre para la política y es derrotado. En 1832 corre para la legislatura de su país y nuevamente es derrotado. Y por si fuera poco, en 1836 su prometida, con la cual se iba a casar y él estaba muy enamorado y la amaba, fallece. Esto lo sumerge a él en un gran dolor, en una gran depresión, y sufre un colapso nervioso en 1836. Pero este hombre aún así continúa hacia adelante a pesar de todo, y él decide nuevamente correr en la política. En 1836 se lanza en las elecciones parlamentarias de 1843, en el 48, en fin, 1855 es aspirante a la vicepresidencia de la gran nación de Estados Unidos de Norteamérica. Pero al ver que todos estos años pasaban y no tenía éxito, él no se desmoralizó. En 1858 se lanza para el Senado. ¿Saben qué? Estamos hablando de Estados Unidos, Senado. ¿Y qué pasa? Fracasa nuevamente. Este hombre era obstinado, era persistente, y para muchos aparentemente era terco. Pero este hombre del que le estoy hablando hoy es el famoso presidente y muy conocido de Estados Unidos, Abraham Lincoln. Y es elegido a presidente de Estados Unidos en 1860. Estos hombres nos dan tremenda enseñanza, una lección sencilla. Solo se fracasa cuando se deja de intentar. Por eso, mi amado hermano y amigo que está hoy aquí, nunca te rindas. Cuando tú sientes que no puedes más, tú no olvides que solamente estás dando tu 50%. Si tú sientes que vas a fracasar, no tengas temor. Mantente perseverando. Si vas a emprender o hacer algo en tu vida,
y tienes temor al fracaso, que no se te olvide que solo el hecho de tú intentarlo llevas pasos adelante de muchos que ni siquiera se han atrevido a emprender y a caminar hacia esa meta. Sé que eso a veces da miedo, yo lo he vivido. Sé que es muy difícil también en cualquier área de la vida nuestra emprender, mantenernos firmes adelante contra viento y marea. Es duro, durísimo, pero yo te estoy diciendo hoy, lo hemos vivido y es tremendo cuando al final tú llegas a la meta que te has trazado, cuando tú superas ese desafío que tú te has trazado. Lo que se siente no se compara con nada. Así que cuando alguien te diga que es muy difícil, que no se puede y que no vale la pena, recuérdale que estás hablando será de ti, pero no de mí. Estás hablando de ti y no de mí. Así que trázate una estrategia en la vida y es muy fácil, no es tan difícil. Le voy a dar la clave. La estrategia es insistir, persistir, resistir y lo más importante, nunca desistir. Aleluya. Piénsalo bien. Hoy quiero hablar de la iglesia, de un grupo que seguía al maestro, pero dejaron vencerse por las cosas que los rodeaban. Y la marea y el viento se los llevó. Es por eso que he titulado el mensaje de hoy Contra viento y marea. Los hijos de Dios que vamos contra viento y marea, contra el que dirán, contra oposiciones, contra todas las cosas que se te pueden levantar y las cosas que te pueden decir. En el mundo secular dicen que los planetas se te alinearon en contra. Pues este mensaje se trata de eso. Cuando los planetas se alinean en contra de tu vida, tú tienes que mantenerte en este camino contra viento y marea. Porque el que alinea los planetas para nosotros es el Señor. Amén. Juan 6, 66. Este es un número de hombre, un número curioso. Juan 6, 66. Número de hombre, pero es palabra de Dios lo que vamos a recibir hoy. Amén. Quiero que se quede sentadito. El que se puso de pie, quédese tranquilo de pie también. Vamos a leer la palabra de Dios, del Eterno, nuestro Rey. Dice de la siguiente manera: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Suelta esta pregunta de una vez a los discípulos que andaban cerca de él. Le respondió Simón Pedro: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? Oh, palabra dura. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Gloria al Señor. Padre bueno, que esta palabra, Señor, nos enseñe hoy, Padre bueno, en el nombre de Jesús, Dios mío. Prospera esta palabra en los corazones en esta mañana, Señor, y que no caiga, Señor, entre pedregueros, Señor, ni junto al camino, sino que caiga, Señor, en un terreno fértil, Padre Santo, en el nombre de Jesús, y que nosotros podamos recibir esta bendición, Padre Santo, al 100%, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios. Aquí vemos esta escritura que desde entonces, en los tiempos de Jesús, muchos de sus discípulos, no pocos, muchos. Yo quiero que usted sepa que los discípulos de Jesús no solamente eran los 12 que caminaban cerca de él, había muchos discípulos. ¿Por qué?
que seguían al maestro, porque Jesús era el rabí, el maestro, y había mucha gente que lo seguía, y esa gente eran discípulos de él. Pero muchos de ellos siguieron a Jesús por muchas situaciones, o por muchas necesidades o circunstancias. Seguían a Jesús. Muchos lo seguían y eran sus discípulos. Como decía yo ayer o el viernes, creo, predicando, fue el viernes si no me equivoco, que muchos de ellos seguían al maestro por sus milagros, porque le cubría sus necesidades básicas, por el alimento. Y como en esta época que la situación está difícil, en esa época también estaba difícil. Así que ellos seguían a Jesús por una conveniencia, y sobre todo si era gratis, como nos gusta, comida gratis. Muchos seguían a Jesús por los milagros, y había muchos que lo seguían. La motivación de seguir a Jesús de entre ellos era varias y era diferente en cada caso. Y aquí dice que muchos volvieron atrás y ya no andaban con él. Gloria a Dios. ¿Sabe qué está pasando aquí? Se lo llevó la ola. Ellos vieron que el precio que había que pagar para servir al Señor era demasiado alto. Usted sabe, iglesia, que si todas las personas que llegaran a esta iglesia semana tras semana, año tras año, y aceptaron a Jesús, nosotros no cabiéramos en este lugar. Pero ¿qué pasa? Que Dios llama a su iglesia a ser diferente. Entonces, cuando nosotros empezamos a afinar, a compartir la palabra, a decirle a estas personas nuevas lo que dice la palabra, muchos hombres no comprenden esto y prefieren irse a someter su voluntad a la palabra del Señor, y no saben que están perdiendo. Cuando tú sometes tu voluntad a la palabra de Dios, hay bendición. Así que mes tras mes, año tras año, aquí hay personas que aceptan a Jesús. Algunos se quedan y siguen sirviendo al Señor, pero hay otros que simplemente entienden que esto no es tan fácil como parece. Así que cuando uno o los líderes empiezan a dar una enseñanza, a ponerle la palabra en la voluntad de cada uno de nosotros, porque es lo que buscamos, llevar la voluntad de nosotros a la voluntad de Dios, no la voluntad de nosotros a lo que nosotros queremos, sino afinarla a la palabra de Dios. Entonces la gente dice: esto no es para mí, patita, ¿para qué te quiero? Por aquí no es más fácil, porque para estar en el camino del Señor hay que pagar un precio, y es un alto precio, pero no mucho más alto que el que pagó Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que las personas que empiezan por primera vez a caminar aquí en este camino, no en la religión, en la iglesia, no, en el camino de la palabra de Dios, y ven que este es un camino que hay que pelear la buena batalla de la fe, hay que seguir sus lomos, y lastimosamente dicen: yo no aguanto esto, y se dejan llevar del viento y la marea. Y la marea de este mundo, las cosas fáciles de este mundo. Mire, a esta hora usted podría estar en su casa tranquilito, descansando. Hoy es un día libre, domingo, día libre. O a las personas que pasaron toda su noche bailando en una discoteca, un antro, en un jardín, lo que sea. Eso es mucho más fácil que venir aquí, sacrificar tu sueño y venir a escuchar la palabra de Dios. Y no solo venir a escucharla, sino a tratar de vivirla a su cabalidad. Aleluya. Por eso es que cuando yo los veo a ustedes aquí, a cada uno de los rostros que estoy viendo gente nueva también, rostros nuevos, yo me gozo porque han entendido que lo más importante es servir a Dios, escuchar su palabra. Han decidido, mucha gente, hoy es un día de ir para playa, hoy es un día de, me gusta la naturaleza, hoy es domingo, no, yo no voy para iglesia, estás loco. Yo quiero ir a ver la maravilla de lo que hizo el Señor. Ay, a mí me gusta la naturaleza, me gustan los ríos, me gustan los resorts. En vez de estar en la casa del Señor, rindiendo el honor, dándole toda tu honra y tu gloria, toda la honra y gloria que Él se necesita, la tuya tú se la das a Dios. Entonces, aquí dice que estos discípulos abandonaron al Maestro. Y aquí yo empecé hablando de dos hombres seculares.
que dan ejemplos. El maestro conoce tu temperamento, conoce las debilidades del hombre, de cada uno de nosotros, nuestra falla, nuestra falencia. Pero Él nos escogió, no nosotros a Él. Él nos escogió a nosotros para este camino, este caminar. Este reino donde usted entró es una milicia, y dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo pueden alcanzar, solo los valientes lo arrebatan. Y estos hombres se los llevó la marea. La Biblia también nos enseña en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 10 que un compañero de milicia de Pablo llamado Demas lo abandonó, amando más a este mundo. Otra versión dice amando más a este siglo, y se fue para Tesalónica. Dejó a Pablo, las cosas de Dios las dejó. Este era un hombre que caminaba como el apóstol Pablo, y así como caminaban con Jesús muchos discípulos, este era un discípulo del apóstol Pablo que decide abandonarlo también. ¿Tras qué? Amando a este mundo, las cosas de este mundo. Y al igual que estos hombres, tanto los discípulos de Jesús en esa época que lo abandonaron, y ahora el apóstol Pablo, que lo dejan abandonado y se van para Tesalónica a vivir su vida, dejan de seguir el mensaje. Ellos no seguían a Pablo porque él era Saulo de Tarso y que el Señor lo había tumbado camino a Damasco y le había cambiado el nombre a Pablo. No, ellos lo seguían porque conocían lo que la palabra de Dios les estaba dando, porque el mensaje que Pablo le daba a ellos, que era la continuación de lo que Jesucristo le había entregado a él para darle a los gentiles. Pero ¿qué pasó? Gloria al Señor, que nosotros hemos entendido que esta es una lucha titánica, y esta es una lucha contra viento y marea. Esta es una lucha que todos los días nosotros le decimos no al mundo, no a la carne, no a Satanás y sus demonios. Dejaron la verdad de Cristo y se lo llevó la ola. Un hombre que estuvo inicialmente identificado con la causa, pero las cosas de este mundo lo fueron sacando poco a poco. Es como un imán, como un atractivo. Hoy hay una corriente que está haciendo estragos en la iglesia, y son las redes sociales e internet. ¿Sabe por qué lo digo? Mire, hay estudios que se han descubierto en diferentes países, sobre todo los que utilizan más los estudios así son en Norteamérica. Dice que hay personas que le meten 8 horas a las redes sociales. También se le conoce a las redes sociales la cocaína electrónica. Imagínense, ¿saben por qué? Porque te cautiva, te va sometiendo, no solo a la juventud, no solo a los caballeros y a las damas, a todo el pueblo, inclusive a los niños. Hay que tener mucho cuidado con esto. Ellos estaban consagrados al Señor, estaban en evangelismo, en oración. Hay personas hoy en día en el camino del Señor que te dicen que ya lo del ayuno, eso no es necesario porque ya Jesús lo hizo. Oración, no, hombre, yo estoy en comunión mental con el Señor, yo no tengo que orar. Y toda esa clase de filosofías han invadido a los cristianos y han quitado el dynamo del Espíritu Santo en medio de la iglesia, porque la iglesia está adormecida, y han empezado a prevaricar, a divagar en nuestros pensamientos, y poco a poco nos está llevando hacia afuera. Los vientos y las olas de este mundo, las mareas, las olas de este mundo. Acuérdense que la marea va y viene, y si tú no estás firme, en cualquier momento te agarra y te lleva. Así que tienes que tener cuidado cuando le prestamos atención más a las cosas del mundo que a las cosas del Señor. Cuando tú menos lo piensas, estarás más afuera, tratando de regresar al puerto seguro donde estamos. Entonces, las cosas de Dios, usted tiene que tomarle mucha atención y enfocarse en eso. Hay cosas
van a llevarte a puerto seguro. Hay cosas que no te llevarán al cielo, en otras palabras, por estar mirando para derecha y para izquierda, y quitan el blanco de tu fe. Y así le pasó a estos discípulos. A Demos también le pasó esto. Discípulo del apóstol Pablo. Así que tenemos que reflexionar antes que sea demasiado tarde. La palabra nos dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Estas adicciones que el diablo es inteligente, sabe cómo tratarla y llevarla a tu mente, a tu psiquis, y te quita el tiempo de oración, el tiempo de leer la palabra, te quita el tiempo de comunión con Dios, y tú dedicas más tiempo y pasas más tiempo en tu celular, en una red social, que la presencia en el rostro de Jehová. Y eso le pasó a Demas. Empezó a ver las cosas que estaban en el mundo y las vio atractiva, y se lo llevó el viento, no luchó. Y así pasó con estos discípulos que caminaban con Jesús. Ellos decidieron regresar atrás. Hay que tener mucho cuidado, iglesia. Son muchas las cosas que el Señor nos pone como obstáculo. ¿Para qué? Para detenernos y para llamar nuestra atención en el camino al cielo, de lo que Dios tiene especialmente para sus hijos. Esta nueva ola, esta nueva manera, esto llamado tecnología, puede ser utilizado para bien nuestro también. Pero lastimosamente, en lo que yo he visto y sigo mirando y observando, y por eso lo digo en la iglesia, es que son distracciones para nuestros jóvenes, inclusive para nuestros niños, inclusive para los adultos, porque pasamos demasiado tiempo. Si usted tocara, y a mí me gustan las estadísticas, en un día normal, usted ve más el WhatsApp, las redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Usted ve más eso, más horas, cada una de estas redes sociales, que usted agarrara la palabra de Dios, la Biblia, y leerla. Y usted tiene celular, porque si es un tema de comodidad, usted nada más tiene que meterse en el celular y hablarle al celular, y el celular le va a decir: tú quieres ver 2 Timoteo 4. Un ejemplo, usted le dice: no te gusta leer, bueno, la Biblia hablada, quiero, y te da palabra del Señor. Pero no, eso no es lo que nosotros hacemos. Eso no es lo que hacemos, hermano. Las estadísticas dicen que nosotros pasamos en un día 3 y 4 horas al día tocando un celular y mirando cualquier tipo de red social. Qué triste que esta estadística dice que en un día no leen la Biblia ni siquiera 5 minutos, ni 1 minuto, ni una sola palabra. Pero nosotros somos discípulos de Jesús. Amén. ¿Cuántos somos discípulos del Señor? Aleluya. Como buen discípulo de un maestro, tenemos que obedecer su palabra. Por eso que diciendo que hay que abrir los ojos y pelear contra viento y madera. Es cierto que este es un camino tenaz, es cierto que es un camino difícil, que no es fácil. Pero hombres seculares se trazaron metas por muchos años y la consiguieron. Y esa no era la meta de nosotros. La meta de nosotros es ver al Señor cara a cara. Y si un hombre secular pudo conseguir cosas, nosotros con la fuerza del Espíritu Santo también podemos adquirir todo lo que el Señor nos ha preparado. Nosotros tenemos que estar en contacto físico con Jesús. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de la oración, por medio de esa comunión con Jesús, iglesia. Entienda lo que el Espíritu le está diciendo hoy a la iglesia. Basta de estar jugando a ser cristianos. Un verdadero discípulo anda como andaba su maestro. La palabra del Señor también nos da otro ejemplo. En Timoteo 5:14, el apóstol Pablo está recomendando algo. Dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Si aquí hay una viuda joven acá, el Señor está recomendando que se casen, que críe hijos y gobierne su casa, que no dé al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Imagínese usted lo que el apóstol Pablo está diciendo.
está identificando que cuando uno se aparta, y por eso siempre lo he comunicado y se lo digo a ustedes, iglesia, cuando usted se aparta del camino del Señor, cuando usted se va de los pies de Cristo, usted no entra en un estado neutral. No existe ese estado neutral. Cuando usted dice, yo quiero coger un año de descanso, un año sabático, yo quiero decirte, yo quiero ser cristiano nada más de viendo videos y viendo emisoras, televisoras. Hermano mío, déjame decirte algo. Cuando tú te apartas de los caminos del Señor, es más, automáticamente, apenas que tú te apartas del Señor, empieza a haber una lucha por tu alma, empieza a desatarse una batalla por tu vida. Y hay algo, cuando tú deliberadamente decides apartarte del Señor, tú automáticamente te conviertes en un servidor de Satanás. Pasas de un dueño santo, puro, a un dueño que te quiere matar. Tú pasas de este hombre, de este rey de reyes y señor de señores que salvó tu vida, que pagó un precio de sangre preciosa por tu vida, por redimirte, pasas a otro dueño. No hay término medio, que quedas en un estado stand-by o neutral. No, Señor. El Señor dijo, no se puede servir a dos señores. A uno querrás, a uno amarás y al otro aborrecerás. Y viceversa. A uno aborrecerás y al otro amarás. Aquí hay pueblo que aborrece a Satanás. Aquí hay pueblo que ha entendido que somos servidores de un solo Señor. Y por eso es que es tan delicado que seamos verdaderos discípulos de Cristo. Inclusive, usted puede estar en la iglesia y haciendo lo que a Dios no le agrada. Tenga mucho cuidado, que ya es otro tema para otro mensaje. Lo cierto es que esta batalla hay que pelearla contra viento y marea, iglesia. Contra viento y marea. Pablo en otra versión dice, estas mujeres viudas, impulsadas por sus deseos, fueron capaces de abandonar el camino del Señor. Sus instintos naturales no lo trajeron nunca al pie de Jesús realmente. Esa inclinación de pecado que tiene todo el ser humano, tiene que traerlo a los pies de Cristo. Y por estar pensando en las cosas del mundo, su mente y su cuerpo fue ocupado por un espíritu que no era el de Dios. Por eso yo le digo, hay que tener muchísimo cuidado. Una canción de niño, ojitos, cuidadito lo que miran, manito, cuidadito lo que tocan, pie, cuidadito donde van, porque hay un santo salvador que te cuida con amor. Tienes que tener mucho cuidado con lo que tú haces, porque Satanás ataca tus sentidos y los controla. Nosotros ya conocemos las maquinaciones del enemigo en nuestra alma, amén. A veces actuamos y vivimos nuestra vida como si no conociéramos estas maquinaciones, viendo cualquier cantidad de horas lo que a mí me da mi gana, y yo no saco tiempo para que mi vida espiritual crezca. La única forma que Dios te utilice, vengo a decírtelo, es que tú empieces a vivir, hagas un cambio y que contra viento y marea, contra tu voluntad que quiere siempre hacer lo malo, tú te pares firme y tú digas, bueno, si yo pierdo 2 horas de mi tiempo viendo una película que no le agrada a Dios, ¿cómo es posible que yo no pueda agarrar por lo menos 2 horas también para meterme en el estudio de la palabra del Señor, que es lo que me va a ligar a toda verdad, la palabra del Señor? Debemos ser genuinos, personas de una sola pieza, Yo una vez puse de ejemplo esto. Este bajo que uso aquí es de 2 piezas. Usted está viendo estos 4 tornillos. Aferra este cuello al cuerpo del bajo con 4 tornillos, es de 2 piezas. Esto es un bajo de 2 piezas. Nosotros debemos ser de una sola pieza. ¿Y sabe por qué? Porque el valor de este bajo en el mercado no es tan alto como un bajo hecho de una sola pieza. Porque un bajo de una sola pieza se agarra una madera entera y se hace todo esto completo, sin ningún tipo de unión. ¿Está entendiendo? Es una sola pieza. Y eso tiene un valor aún mucho más grande que un bajo común y corriente. Un bajo de una sola pieza es mucho más duradero, es mucho más difícil que se dañe y se rompa.
este bajo yo fácilmente lo puedo romper. Yo no consigo un destornillador que suelte estos 4 tornillos y se desarma. Pero un bajo de una sola pieza, tengo que darle golpe, tengo que darle candela. O sea, en otras palabras, usted tiene que ser sometido. Pero cuando es de una sola pieza, aleluya, no hay nada que lo pueda usted detener ni dañar. No hay nada, iglesia. Gloria al Señor. Alabamos su nombre que es poderoso. Amén. Quiero terminar. Hay una historia que todos conocemos del famoso Daniel, Danielito, cuando el rey babilónico vio que había un grupo de jóvenes que tenían una capacidad especial. El rey babilónico simboliza a Satanás, el enemigo de nuestra alma. Pero este rey vio que estos jóvenes hebreos tenían algo diferente, tenían una unción espiritual. A ellos no les interesó nada de lo que este hombre le ofreció, porque este hombre lo saca de su pueblo, de su tierra, y lo lleva al palacio. Daniel hace un análisis y dice: él sabía que aunque estaba fuera de su tierra, aunque él había sido sacado de su cultura y de su creencia en Dios, él sabía que su principio, que es lo que lo hace diferente del montón y del mundo, lo que hacía este joven llamado Daniel era servirle al Señor genuinamente. Iglesia, lo que te hace a ti ir contra viento y madera no es la predicación. Esta es una herramienta que te ayuda, ni las enseñanzas que dan los líderes en la congregación. Escucha esto. Esas son herramientas que tú las vas a usar, te da fortaleza, exhortación. Pero lo que a ti te hace lidiar contra viento y marea son tus propias convicciones. Es que esa relación tuya personal con Jesús interna, esos principios espirituales, morales y éticos, es eso lo que te va a ayudar y lo que te va a dar la fuerza para ir en contra del viento y de la marea. Si tú no tienes convicciones sólidas, la corriente del mundo, las modas y todo lo que hay en el mundo te van a llevar. Los deseos, las pasiones desordenadas. Pero Daniel tenía un espíritu superior, porque él sabía quién lo había escogido y quién lo había separado. Usted sabe quién usted está sirviendo, ¿verdad? Usted sabe quién lo escogió. Gloria al Señor. Daniel llega a una cultura babilónica donde el nombre de Jehová su Dios no era invocado. Escuche esto, tremendo. Habían sirvientes en el palacio, eunucos, pero todos se inclinaban ante dioses paganos. Y Daniel llega a esta cultura, a este palacio. Pero la Biblia nos enseña que Daniel en secreto, en el versículo 8 del capítulo 1, dice que él se va en secreto. Y él propone en su corazón, oído iglesia, propone en tu corazón ir en contra del viento y la marea de este mundo. Él dice que propuso en su corazón no contaminarse. Oh, gloria a Dios, denle alabanza al Señor. No te contamines, propóntelo en tu corazón. No importa si tú estás alto, eres bajito, si eres blanco, eres negro, si tienes cabello o no tienes cabello. Eso no importa. Lo mismo es para todo y aplica para todo. No contamines tu corazón. Proponte, aleluya, ser un siervo fiel delante del Señor. Y al igual que Daniel, en una ciudad que no era la suya, fue sometido a la presión de ese lugar. Nosotros todos los días somos sometidos a la presión de este mundo de pecado, pero hemos sido separados y hemos decidido no contaminar nuestro corazón con las cosas que a Dios no le agradan. Y usted conoce la historia de Daniel, bien clarita, más usted la puede estar explicando que yo. Daniel le dice al jefe de los eunucos: mira, vamos a hacer algo, no me presione, dame legumbres y agua, y esto es lo que yo comeré. Yo no voy a comer comida sacrificada a esos ídolos babilónicos. Ahora, si tú ves que no hay mejoría, estaré en vuestras manos. La Biblia dice que Dios le puso gracias a Daniel en medio de esos eunucos. Usted conoce la historia, perfecto. Yo espero que usted la haya leído. Usted
Usted le puede preguntar ahora mismo a cualquier joven de la liga española y de la selección y a las damas de las novelas turcas, y se saben todos los capítulos. Pero yo espero, aleluya, que usted también conozca las historias bíblicas y se las conozca bien. Pero yo creo que en esta iglesia se conoce historia bíblica. Conocemos la historia de Daniel. Él propone en su corazón mantenerse para el Señor, con un corazón limpio, íntegro. A Daniel lo estaba presionando los vientos y la marea. Él iba en contra de los vientos y la marea. Pero ellos llegaron y comparecieron, Daniel y sus amigos, delante de todos los demás. Y dice que pasaron a revisión, a revista. Y estos muchachos fueron vistos y lo vieron superiores, tanto físicamente como espiritualmente, porque no decidieron y ellos no se contaminaron. Aleluya. En el físico eran más robustos. Habían entendido que para poder confiar y ser un verdadero hijo de Dios, un discípulo del Señor, hay que ir contra viento y marea, hay que ir contra la corriente de este mundo, hay que ir contra todo lo que el mundo nos ofrece, porque la palabra de Dios dice que este mundo pasa y pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Jehová permanece para siempre. Este Daniel pasó por Nabucodonosor, por Belsasar, después vino el imperio persa, vino otros reyes. Dice que este Daniel pasó por Darío, el rey Darío, y por Ciro, y todos estos reyes, ya en los tiempos del rey Ciro, se suelta un decreto por los sátrapas, los opositores de Daniel. Eran opositores. ¿Usted tiene opositores para que usted sepa? Ya usted sabe la historia. Fueron con su misión ante el rey, con un decreto que el rey no había hecho. Ellos lo hicieron. ¿Para qué? Para destruir a Daniel. Y rey, todo aquel que no te adore y que adore un Dios diferente, que no seas tú, oh rey Ciro, porque así gente la adora en el mundo. Ese es el término que usamos acá nosotros, hermanamente. Y este rey, cuando escuchó que tenían que adorarlo a él ni lo leyó, él lo firmó. Y él quería a Daniel, lo apreciaba. Pero cuando Daniel escucha y entiende ese complot de lo que se está fraguando, aleluya, Daniel se acordó de la promesa que él hizo de jovencito. Mi corazón está separado para ti. Así que cuando viene esta noticia, a él no le importa. Él decidió nadar contra viento y marea. Él decidió caminar contra viento y marea. Y dice que abrió las ventanas, aleluya, hacia Jerusalén. Y dice que nunca terminó su relación con el Señor. Y lo hacía como siempre lo solía hacer. 3 veces al día, aleluya. Levantaba mano santa delante de su rey. Porque él sabía que lo iba a librar de este decreto del diablo. Así cada uno de nosotros seremos librados. Su vida devocional con Dios no sufrió ninguna alteración. Y usted sabe que la historia dice que lo lanzan al pozo de leones. Y entonces el rey se levanta temprano en la mañana preocupado y se acercó a la boca de ese pozo y lanzó una voz: Daniel, 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 siervo del Dios Altísimo. Mira el título que le da: al Dios con que tú continuamente sirves, te ha podido librar de la boca de los leones. Y se escucha una voz en el fondo, dice: aquí estoy, mi rey, no tú, mi rey me libró. Aleluya, envió un ángel y agarró de los hocicos de estos leones y no pudieron hacerme daño. ¿Cuál es la razón de su victoria? Peleó contra viento y marea y no prefirió pelear contra viento y marea, contra un decreto real, que contaminarse. Iglesia, no te contamines, no te contamines y yo estaré contigo, dice el Señor. Dios bendice a los hombres y mujeres que van contra viento y marea. Dios mandó a ese ángel a que le cerrara la boca a los leones. Y yo te lo digo hoy, iglesia, y hermano que está aquí, y amigo y vecino que está aquí:
El Señor cerrará boca y vas a morir cuando Él quiera, pero lleno de bendiciones, lleno de bendiciones. No cuando el diablo diga, cuando tú has caminado en contra de marea y viento, tú en un momento partirás. En Juan 6:6 termina diciendo los discípulos, Pedro le dice, Maestro, nosotros no nos queremos para ningún lado. ¿Sabes por qué? Porque solamente tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. No hay nadie más debajo de este mundo, debajo de este sol, en el cual nosotros podamos ser salvos. Gloria al Señor. Ellos prevalecieron. Y porque estos discípulos prevalecieron, los que no se fueron, hoy tenemos un mensaje, hoy podemos compartir la palabra. Hoy estos mártires, aleluya, fueron la ocasión, fue el camino, fue la herramienta que Jesús utilizó el Señor para que el Evangelio llegara a nuestra vida. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Usted siga peleando contra viento y marea, porque al final, aleluya, la victoria es nuestra, la victoria es nuestra, la victoria es nuestra. Pueden venir bien, pueden venir cualquier cantidad de cosas, siempre vendrán, pero la victoria es nuestra, dice el Señor. Solamente mantente peleando contra viento y marea. ¿Qué más puedo decir? Todo está dicho. Amén. Le damos la honra y la gloria al Señor, porque hemos entendido. Denle un aplauso al Señor. Hemos entendido que muchos discípulos se desaniman, no aguantan, esto es muy fácil, pero le doy la gloria y la honra, que los que han escuchado este mensaje tienen algo que pensar. Usted está en un camino que es contra viento y marea. Mucha gente ha conseguido cosas por la perseverancia, porque es un camino de perseverar hasta el fin. Es un camino en donde nosotros queremos vernos allá arriba cara a cara gozándonos con el Señor. Es muy triste, hermano, la decepción que hay, porque las personas luchan con sus propios problemas, con su propia carne, con Satanás, lucha contra el mundo y viven una lucha tenaz y titánica. Pero nadie dijo que tú iba a ser fácil. Lo bueno, hermano, que cuando tú vences, aleluya. Mire, yo sé que aquí hay amadores de los deportes. Tú te imaginas ver un juego. Aquí hay muchos futbolistas que les gusta el fútbol. Yo sé que aquí hay fútbol. No voy a hablar de fútbol. Tú te imaginas ver un partido de fútbol donde ya de antemano tú sepas que tú vas a ganar el partido, tu equipo va a ganar el partido 10-0. ¡Qué belleza! Tú te sientas alegre porque tú sabes que el partido está ganado. Pues así es con nosotros. Ya el partido, ya lo que el Señor tenía que comprar para usted y para mí lo compró a precio de sangre preciosa. Ya su vida le pertenece a Él. Ya está ganado, aleluya, el cielo. Su salvación es con ustedes, aleluya, y conmigo la salvación de Él. Solamente hay que perseverar contra viento y marea. Eso es todo lo que el maestro le dijo. No teman, hijos míos. Aflicciones yo las pasé. En el mundo yo las pasé. La viví en carne propia. Yo la viví. Ustedes la tendrán también. Pero confíen, yo vencí al mundo. Que el Señor les bendiga, iglesia. Vive el Rey por siempre. Gloria al Señor. Le damos en esta mañana hermosa que nos regaló este tiempo hermoso de compartir la palabra de Dios. Que atesore esta palabra siempre en su corazón. Manténgala siempre. No, la lámpara suya no se puede apagar. Tiene que meterle combustible. Oración, aleluya. Y oración y ayuno. Podemos